Núcleo de dirección. Es lo que yo le comentaba a Fidel en esa ocasión cuando me preguntaba ¿y quiénes se han mantenido? Me decía, porque Fidel me decía, ¿cómo han hecho para librar esta batalla ustedes? Si no tienen el gobierno en la mano. ¿Cómo hacen ustedes para hacer esas concentraciones tan grandes si no tienen el gobierno en la mano? Porque siempre se dice que solamente cuando se tiene el gobierno en las manos se puede hacer concentraciones tan grandes, porque son los empleados públicos. No, aquí el pueblo, es la juventud, son los trabajadores, son los campesinos. Porque esto lo conversamos con Fidel después de la derrota del 90. Y pasamos 17 años resistiendo, luchando. ¿Y quiénes nos acompañaban? ¿Quiénes formaban ese núcleo que acompañaban al pueblo? Porque al final de cuentas, al que nos debíamos era al pueblo. Al pueblo. ¿Quién nos acompañaba? Comandantes guerrilleros que se han mencionado algunos de ellos que nos acompañan el día de hoy. Y sobre todo, los líderes sandinistas, los combatientes históricos, los retirados del ejército, los retirados de gobernación, todos ellos acompañándonos en esta batalla. Hermanos, con los cuales todavía tenemos una deuda, porque no hemos logrado cumplirles plenamente por problemas de orden presupuestario. Pero estamos obligados a cumplir con esa deuda, que tienen que ver con los acuerdos que tomamos. Pero a final de cuentas, olvidémonos de los acuerdos. Esto es un asunto de principio, es un asunto moral. Estamos obligados a cumplirle a los hermanos retirados de guerra, a los lisiados de guerra, a las madres de los héroes y mártires. Y batallamos 17 años, seguro de que íbamos a encontrar el camino nuevamente para conquistar la tierra prometida. Y aquí estamos, en este 37 aniversario, saludando a este pueblo valiente, heroico, glorioso, a esta juventud valiente, heroica, gloriosa, esta juventud. Quiero leerlo porque no solo se trata de nuestros caídos, también de nuestros vivos. En esto tienen razón muchos compañeros que reivindican que ellos también dieron toda su juventud por la patria, por la revolución. Dice Augusto Castillo: los héroes anónimos, los que viven en la sombra del olvido, los que muchas veces se sientan en una mesa sin pan, un hogar sin hijos o esposas, porque la vida se les fue en luchar, aquellos que cambiaron chibolas por balas y los carritos de palo por un rifle, los que no tuvieron tiempo de buscar un amor personal por luchar por el amor a la patria, aquellos los que no tuvieron tiempo de tener hijos por cuidar el futuro de nosotros y de nuestros hijos, aquellos héroes anónimos que duermen en las calles sin familia porque fueron arrastrados por un vicio, pues ganaron la libertad para su pueblo, pero perdieron su lucha personal porque no tuvieron tiempo de estudiar, sino solo tiempo para luchar. Aquel viejo loco que se enorgullece de su historia de lucha, porque es ahí donde radica su espíritu guerrillero y probablemente donde mueran sus esperanzas de tener un mejor final. Los héroes anónimos son verdaderos hombres y mujeres
que lucharon por amor a su patria sin pedir nada a cambio. Sin embargo, se merecen todo el amor y el respeto y, por qué no, una ayuda para regresarle un poco de lo mucho que nos heredaron. Tenemos que también reconocer, tenemos un montón de compañeros, se nos han ido muriendo otro montón. Todos los días se nos muere un compañero que fue jefe de plana, que fue artillero, que fue del Estado Mayor de un brío, todos los días, o que era de las fuerzas del Ministerio del Interior o de la Dirección General de la Seguridad del Estado. Todos los días se muere un compañero, varios compañeros, y a veces marginados porque nosotros somos bien ignorantes, honor y gloria también a esos compañeros. Y fíjate que entonces, ¿sabes que me estaba acordando? Núcleo de dirección, es lo que yo le comentaba a Fidel en esa ocasión cuando me preguntaba ¿y quiénes se han mantenido? Me decía, porque Fidel me decía, ¿cómo han hecho para librar esta batalla ustedes? Si no tienen el gobierno en la mano, ¿cómo hacen ustedes para hacer esas concentraciones tan grandes si no tienen el gobierno en la mano? Porque siempre se dice que solamente cuando se tiene el gobierno en las manos se puede hacer concentraciones tan grandes, porque son los empleados públicos. No, aquí el pueblo, es la juventud, son los trabajadores, son los campesinos. Porque esto lo conversamos con Fidel después de la derrota del 90. Y pasamos 17 años resistiendo, luchando. ¿Y quiénes nos acompañaban? ¿Quiénes formaban ese núcleo que acompañaban al pueblo? Porque al final de cuentas, al que nos debíamos era al pueblo. Al pueblo. ¿Quién nos acompañaba? Comandantes guerrilleros que se han mencionado algunos de ellos que nos acompañan el día de hoy, y sobre todo los líderes sandinistas, los combatientes históricos, los retirados del ejército, los retirados de gobernación, todos ellos acompañándonos en esta batalla. Hermanos, con los cuales todavía tenemos una deuda, porque no hemos logrado cumplirles plenamente por problemas de orden presupuestario. Pero estamos obligados a cumplir con esa deuda, que tienen que ver con los acuerdos que tomamos. Pero a final de cuentas, olvidémonos de los acuerdos. Esto es un asunto de principio, es un asunto moral. Estamos obligados a cumplirle a los hermanos retirados de guerra, a los lisiados de guerra, a las madres de los héroes y mártires. Y batallamos 17 años, seguro de que íbamos a encontrar el camino nuevamente para conquistar la tierra prometida. Y aquí estamos, en este 37 aniversario, saludando a este pueblo valiente, heroico, glorioso, a esta juventud valiente, heroica, gloriosa, esta juventud. Quiero leerlo porque no solo se trata de nuestros caídos, también de nuestros vivos. En esto tienen razón muchos compañeros que reivindican que ellos también dieron toda su juventud por la patria, por la revolución. Dice Augusto Castillo: los héroes anónimos, los que viven en la sombra del olvido, los que muchas veces se sientan en una mesa sin pan, un hogar sin hijos o esposas, porque la vida se les fue en luchar.
aquellos que cambiaron chibolas por balas y los carritos de palo por un rifle, los que no tuvieron tiempo de buscar un amor personal por luchar por el amor a la patria, aquellos los que no tuvieron tiempo de tener hijos por cuidar el futuro de nosotros y de nuestros hijos, aquellos héroes anónimos que duermen en las calles sin familia porque fueron arrastrados por un vicio, pues ganaron la libertad para su pueblo, pero perdieron su lucha personal porque no tuvieron tiempo de estudiar, sino solo tiempo para luchar. Aquel viejo loco que se enorgullece de su historia de lucha, porque es ahí donde radica su espíritu guerrillero y probablemente donde mueran sus esperanzas de tener un mejor final. Los héroes anónimos son verdaderos hombres y mujeres que lucharon por amor a su patria sin pedir nada a cambio. Sin embargo, se merecen todo el amor y el respeto y, por qué no, una ayuda para regresarle un poco de lo mucho que nos heredaron. Tenemos que también reconocer, tenemos un montón de compañeros, se nos han ido muriendo otro montón. Todos los días se nos muere un compañero que fue jefe de plana, que fue artillero, que fue del Estado Mayor de un brío, todos los días, o que era de las fuerzas del Ministerio del Interior o de la Dirección General de la Seguridad del Estado. Todos los días se muere un compañero, varios compañeros. Y a veces marginados porque nosotros somos bien ignorantes, honor y gloria también a esos compañeros. Y fíjate que entonces, ¿sabes que me estás acordando? Núcleo de dirección, es lo que yo le comentaba a Fidel en esa ocasión cuando me preguntaba ¿y quiénes se han mantenido? Me decía, porque Fidel me decía, ¿cómo han hecho para librar esta batalla ustedes? Si no tienen el gobierno en la mano, ¿cómo hacen ustedes para hacer esas concentraciones tan grandes si no tienen el gobierno en la mano? Porque siempre se dice que solamente cuando se tiene el gobierno en las manos se puede hacer concentraciones tan grandes, porque son los empleados públicos. No, aquí el pueblo, es la juventud, son los trabajadores, son los campesinos. Porque esto lo conversamos con Fidel después de la derrota del 90. Y pasamos 17 años resistiendo, luchando. ¿Y quiénes nos acompañaban? ¿Quiénes formaban ese núcleo que acompañaban al pueblo? Porque al final de cuentas, al que nos debíamos era al pueblo. Al pueblo. ¿Quién nos acompañaba? Comandantes guerrilleros que se han mencionado algunos de ellos que nos acompañan el día de hoy, y sobre todo los líderes sandinistas, los combatientes históricos, los retirados del ejército, los retirados de gobernación, todos ellos acompañándonos en esta batalla. Hermanos, con los cuales todavía tenemos una deuda, porque no hemos logrado cumplirles plenamente por problemas de orden presupuestario. Pero estamos obligados a cumplir con esa deuda, que tienen que ver con los acuerdos que tomamos. Pero a final de cuentas, olvidémonos de los acuerdos. Esto es un asunto de principio, un asunto moral. Estamos obligados a cumplirle a los hermanos retirados de guerra, a los lisiados de guerra, a las madres de los héroes y mártires